¿Cómo hacer una prueba estática en un variador de frecuencia? Bien, para hacer la prueba estática, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el diagrama, cuál es el plano de un variador de frecuencia. Entonces lo vamos a recordar. El variador de frecuencia está compuesto por un rectificador de 6 pulsos en este caso, bobina del circuito intermedio. Esto no lo traen todos los equipos, en Danfoss sí. Esto actúa como un filtro de armónicos y también junto con el condensador hace un filtro para el rizado de la señal rectificada del puente rectificador, valga la redundancia. Y luego contamos con un módulo inversor, que es donde realizamos la conexión a motor. Bien, la prueba estática consta en hacer la medición de estos semiconductores, es decir, de estos diodos del rectificador, es de los IGBTs en el inversor y comprobar que estén en buen estado. Pero podemos encontrarnos con otra situación, y es cuál, contar con un rectificador semicontrolado, como es este el caso. Entonces en el semiciclo positivo, perdón, tendríamos SCRs y en el semiciclo negativo sí tendríamos diodos. Entonces esto sería un rectificador de tipo semicontrolado. Pero también podemos encontrarnos con rectificadores controlados, es decir, un rectificador compuesto enteramente de SCRs, tanto para su semiciclo positivo como para su semiciclo negativo. Bien, en el inversor también podemos encontrarnos con otra situación. El inversor que estamos viendo acá es el de un variador normal, pero para variadores regenerativos contamos con los diodos de rueda libre o freewheel, que lo que hacen es que en el momento que yo tengo regeneración, la energía circula a través del diodo hacia el bus DC, pues obviamente ya posterior a eso será despachada a una resistencia de frenado, a un módulo regenerativo, o en fin, o podría incluso tener aquí el IGBT de frente activo. El punto va a que la energía pasa aquí a través del diodo para que no me dañe el IGBT. Entonces, para esto son estos diodos de rueda libre o de freewheel. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, cuál es el variador que yo voy a revisar para que sepa exactamente qué medición es la que yo estoy haciendo. Bien, entrando ya en materia, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, aquí sería una medición de diodo. Entonces, como observamos, por ejemplo, aquí en este caso, pues nos va a marcar abierto, open line. ¿Por qué? Porque la corriente no tiene cómo circular, ¿cierto? La punta positiva del multímetro se encuentra en este caso en el bus DC positivo, pero no tiene cómo circular hacia acá porque el diodo se lo impide. Entonces, por eso, el multímetro nos está marcando abierto. Caso contrario, por ejemplo aquí, si ya nos haría una marcación de una lectura de diodo. ¿Por qué? Porque él lo que está haciendo es medir una continuidad, básicamente. Entonces, entra por aquí, este sería el flujo de energía, pasa el diodo, acá sí tiene como pasar el diodo y lo registro. Entonces, por eso aquí sí hay conducción. ¿Listo? En línea abierta, cuando la energía no tiene cómo seguir su camino, y cuando me da medición de diodo, pues me debe marcar un valor entre 0,25 y 0,5, que es la lectura de diodo. Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, aquí en este caso? En un rectificador semicontrolado. Si yo trasladara estas puntas aquí, cojo esta aquí y esta acá, ¿cierto? Uno diría, ah, claro, la energía entra acá por el positivo, fluye, pasa al negativo. Pues no, les va a marcar línea abierta. ¿Por qué? Porque el SCR necesita la señal de gate para conducir. Entonces también les marcaría línea abierta. En ese caso aquí, por ejemplo, para estos, siempre les marcaría línea abierta, siempre. En el semiciclo negativo, si no, les marcaría línea abierta cuando el positivo esté aquí y el negativo acá. De lo contrario, sí les haría la marcación de diodo. Y en un rectificador totalmente controlado, o controlado mejor dicho, nunca les va a marcar conducción, jamás. Todas las líneas les van a aparecer abiertas. ¿Por qué? Porque necesitamos la señal de gate para que el SSR conduzca. Entonces ahí ya habría que revisar ese SSR a nivel componente, pero eso no hace parte del video del día de hoy, porque eso ya requiere desensamble. Bien, entonces importante que tengamos esto en cuenta
y sepamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? A continuación les voy a pasar una animación muy rápidamente. Se las voy a ilustrar con el sim controlado para que lo puedan ver pruebas con SSR y pruebas con diodo de la forma más rápida posible. Bien, ahora vamos a hablar de cómo se hace la prueba estática en el inversor. Es exactamente lo mismo. Es probar los IGBTs y los diodos de rueda libre en caso de que los tengamos, ¿cierto? Si no los tenemos, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí para el diagrama, veamos qué pasa. La energía entra aquí, ¿cierto? Va por el positivo, llega aquí. Hacia acá no puede pasar por el IGBT. Viene hacia acá, tampoco puede pasar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el IGBT necesita de gate para poder conducir. Entonces, no hay circulación. Les marcaría línea abierta. ¿Qué pasa si invertimos las puntas? Invirtámoslas. Ah, ok, entonces viene la energía acá. Viene, se encuentra acá. Aquí no puede, aquí tampoco, aquí sí. Cruza por este diodo, viene acá y me haría la marcación. Entonces realmente lo que yo estaría midiendo acá sería este diodo de freewheel. Es lo que estoy midiendo. Y así para todas las demás. Es muy importante siempre hacer todas las mediciones en todas las combinaciones. No hacer solamente la medición que nos va a dar marcación, que eso es un mal hábito que adquieren muchos técnicos, que solo miden las que dan marcación y las que no dan marcación las obvian. No, hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aquí me diese marcación, pues ya estoy detectando también un fallo. Eso significaría o bien que este diodo está en corto y me está conduciendo, o este IGBT está dañado, cualquiera de los dos, entonces habría que reemplazarlos. Entonces, las marcaciones que me marcan línea abierta, tanto para el rectificador como para el inversor, hay que hacerlas, todas las combinaciones. Porque si tengo conducción cuando me debe marcar línea abierta, hay un daño en el equipo. Bien, a continuación les pasaré una animación con este procedimiento de forma muy rápida y espero que sea más ilustrativa que mi explicación.